fructosa, sacarosa, gluten, lactosa. Al mencionar estas palabras sabrán a qué me refiero, efectivamente, a intolerancias alimentarias. Es el tema que hemos elegido para este programa porque cada vez es más frecuente conocer a una persona con algún tipo de intolerancia. Conocemos las causas, los tipos y los síntomas con una nutricionista y conocemos el testimonio en primera persona de una celíaca. Ellas son Ana María Nogales, nutricionista, que está conmigo aquí a mi izquierda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Mar Luque, que ella es la persona que tiene celíaca. Muy buenas, Mar. Buenas noches. Además, también nos van a acompañar a través de videollamada una psicóloga, ella es Raquel Gallardo, porque las intolerancias alimentarias afectan psicológicamente también. Raquel, muy buenas noches. ¿Es así? Buenas noches. Pues efectivamente es así. Es inevitable pues que las intolerancias ocasionan consecuencias psicológicas porque hay una relación directa entre un malestar físico y cómo eso se refleja en nuestro cuerpo y en nuestra parte emocional, en nuestro cerebro. Entonces realmente es cierto que sí se produce esa consecuencia a nivel psicológico. También me gustaría conocer, ¿no?, cómo trabajáis en consulta cuando un paciente llega con algún tipo de intolerancia. Pues a ver, lo primero y lo más importante es que la persona haya aceptado y conozca realmente cuál es la consecuencia de esa intolerancia. Como os decía al principio, esto ocasiona un cambio principal en su estilo de vida, no solamente en el de la propia persona, sino incluso en el de su familia. La consecuencia que va a tener, que como os decía, va desde inquietud, desesperanza, preocupación, incluso problemas de ansiedad, puede estar ocasionando. Todo esto evidentemente depende del tipo de intolerancia y del grado que sea, depende de la edad de la persona también y depende pues cómo afecte a su estilo y a su forma de vida. Hay personas, por ejemplo, que en un primer momento les cuesta aceptar ese diagnóstico y tenemos que hacer una labor de acompañamiento, y hay otras personas que, aunque inicialmente les sea fácil aceptarlo, pero luego se frustran a la hora de llevar una vida normal, sobre todo cuando esto tiene que ver con las situaciones que suponen relaciones sociales. Algo que escuchamos mucho en la consulta es: cuando estoy en casa en mi día a día no tengo problema, pero cuando tengo que salir y me tengo que enfrentar a una comida familiar, a una cena con amigos, algo que en esta época pues sabéis que es muy común, es cuando aparece realmente la dificultad, ¿no?, a la hora de tener esas relaciones sociales, como os decía. En consulta trabajamos, es principal, como os decía en un primer momento, que la persona sea consciente de la consecuencia de su intolerancia, y es importante pedir información. Es importante ponerse en contacto con un buen nutricionista, con un buen equipo, la atención psicológica es importante, es decir, pedir información y estar informado. Algo fundamental desde nuestro punto de vista es permitirse legitimar y expresar lo que siente, todas esas emociones, permitir expresar esos miedos, esa angustia, no callarnos. Y si podemos compartirlo además con un grupo de personas que estén en nuestra misma situación, fantástico. Por eso los grupos de ayuda, de autoayuda, funcionan también en este tipo de patologías, bueno, y en cualquier otra. Y algo básico y fundamental que trabajamos en la consulta es aprender a gestionar emociones. Sabemos que existe una relación muy directa entre altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad y desarrollo de intolerancias, con lo cual es importante que la persona aprenda a gestionar ese estrés, a gestionar las preocupaciones, a gestionar la ansiedad, ¿vale? Con lo cual, ese es el trabajo, por deciros en líneas generales, que hacemos desde la consulta. También me gustaría preguntarte, Raquel, porque un problema psicológico podría causar una intolerancia y una intolerancia podría causar un problema psicológico. Efectivamente, ambas cosas están relacionadas, como os decía. El ser humano es un todo, no podemos diferenciar nuestra parte física de nuestra parte emocional, ambas partes funcionan como un todo. Entonces es muy normal, de hecho, como os decía, es bastante habitual que un problema físico acabe provocando una intolerancia y eso provoque un problema emocional, y al contrario. Entonces evidentemente están todos relacionados. ¿Qué suele ser lo más frecuente? Lo más frecuente suele ser que a raíz de una situación emocional que no sabemos gestionar, por ejemplo, un estrés prolongado durante mucho tiempo, se desarrolle una intolerancia. Eso es muy habitual. Por eso es importante hacer posteriormente, una vez que tenemos el diagnóstico, ese trabajo a nivel psicológico, porque aunque tú vayas a un nutricionista y cambies hábitos de alimentación, dejes de tomar ciertos alimentos, si realmente no estás trabajando con lo que te lo ocasionó, que es ese estrés, esa situación a nivel personal que lo desembocó todo,
estás paliando, pero no estás atacando realmente la causa que lo originó. Sabemos que no puedes estar mucho más tiempo con nosotros, pero sí nos gustaría, bueno, pues lanzar, ¿no?, algunos consejos y recomendaciones a tener en cuenta para aquellas personas que tienen algún tipo de intolerancia o para aquellas que en algún momento podría llegar esa intolerancia a su vida. Bueno, más o menos creo que os las he comentado anteriormente, es decir, lo fundamental es, una vez que tienes ese diagnóstico, pedir información. Sabéis que tener información es tener poder, y muchas veces cuando sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pasa, le ponemos nombre a toda esa sintomatología, nos tranquiliza y nos ayuda muchísimo. Entonces, el buscar un buen equipo de profesionales que te ayude y te asesore es fundamental, como os decía, permitir expresar lo que sentimos, no guardarnos cosas, poder expresar esos miedos, poder expresar esa angustia. Es importante compartir esto con personas que estén en la misma situación que nosotros. Por eso os decía que los grupos de autoayuda son fundamentales, y sobre todo en aquellos casos en los que las intolerancias son más graves y las consecuencias a nivel psicológico son más importantes, buscar una ayuda profesional de un psicólogo o una psicóloga que nos ayude a aprender a gestionar ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, etcétera. Yo creo que esas serían las claves fundamentales para poder abordar a nivel psicológico todas las intolerancias. Claves fundamentales, claves que vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros, y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. A vosotras, buenas noches. Consejos que ofrecía Raquel y que tendremos en cuenta, y vamos a seguir hablando de los diferentes tipos de intolerancias, pero en primer lugar, Ana, ¿en qué consiste exactamente una intolerancia, ¿no? ¿En qué se diferencia también de una alergia y cuántos tipos puede haber? Pues bien, una intolerancia es cuando comemos un alimento y el intestino no lo metaboliza. Entonces, pues nos da una serie de sintomatología, pues como pueden ser náuseas, dolor de estómago, diarrea. Y luego está la alergia, que es algo un poquito más grave, porque en la alergia interviene un alérgeno. O sea, tomamos un alimento que contiene un alérgeno, que el cuerpo lo ve como que es un componente nocivo, y bueno, pues hace una respuesta inflamatoria que lo que hace es para defender al cuerpo. Y también nos da estos síntomas que pueden ser dolor de estómago, náuseas, vómito, o incluso síntomas más fuertes, como puede ser un shock anafiláctico, que nos puede dar incluso la muerte en algunos casos. Como nutricionista me imagino que muy al tanto, ¿no?, de todas las intolerancias que existen. Parece que cada vez más, ¿no?, y también cada vez más personas tienen algún tipo de intolerancia. Sí, bueno, cada vez en consulta nos vienen más personas que sufren algún tipo de intolerancia, y esto, bueno, es debido a, como nos ha dicho Raquel, pues también a los estilos de vida. Hoy en día cada vez vamos más corriendo, tenemos más estrés, y esto interviene mucho en nuestras digestiones, y bueno, también todo lo que comemos hoy en día, muchos de los platos son procesados, y bueno, los platos procesados, la comida procesada también es lo que tiene muchos aditivos que poquito a poco van dejando huella. Sí, porque hay personas que, la mayoría, ¿no?, nacen sin intolerancia y a lo largo de la vida pues la van desarrollando, que puede aparecer en cualquier momento. Exacto, no hay edad. Exacto, las intolerancias, eso, hay personas que la desarrollan desde muy pequeñitas, o hay personas que incluso con 50 años pues les aparecen las intolerancias. El caso de Mar, que ella es celíaca, ¿con qué edad te diagnosticaron esta intolerancia, ¿no?, y cómo fue? Pues mira, mi caso fue en 2016 más o menos, pero no fue que me salió eso lo que era la celiaquía en el momento, sino que yo, a raíz de otra bacteria que cogí, lo que es el píroli, pues al hacerme pruebas, mi médico de atención primaria pues quiso también pedirme otras pruebas ya relacionadas con lo que es la celiaquía, y claro, salieron los marcadores bastante elevados, ¿no? Entonces ya era un signo, ¿no?, que ya indicaba que podría ser celíaca. Y claro, lo que decidió fue que estuve pues unos 8 meses haciendo una dieta sin gluten,
y luego repetir otra vez esa analítica para ver si esos marcadores bajaban. Fue mi caso, bajaron, entonces ya pues para confirmar ya 100% que lo que tenía era una celiaquía, pues me hicieron una gastroscopia y ya ahí pues sí que se confirmó. Mis síntomas que tuve anteriormente a esa bacteria que comentaba fue eso, me notaba a lo mejor el abdomen muy inflamado, ¿no? Era el síntoma que yo tenía. Por ejemplo, mi hermana, ¿no? Que también es celíaca, las dos somos gemelas, ya lo que le pasó fue que perdió mucho peso. Nosotros realmente, llevábamos toda la vida comiendo gluten y no nos sentaba mal, la verdad. Nosotros no hemos tenido esos síntomas, a lo mejor, como decía Ana, de náusea o diarrea. Simplemente fue eso, el síntoma fue el abdomen así inflamado y a raíz de ahí fue cuando se provocó lo que fue la intolerancia, que también quizás puede ser lo que decía Raquel, ¿no? El tema del estrés, la ansiedad, quizás pudo provocar también esa celiaquía. ¿Suele ser el síntoma más habitual? ¿El dolor de estómago? Sí, sí, el dolor, la inflamación del abdomen, ¿no? Sí. Y mucha gente deja de comer por eso, por ese motivo. Es como que come algo y le duele. Entonces, como le duele, deja de comer y, como decía Mar, pues, empiezan a perder peso. Cada vez también pues existen más tipos de pruebas, ¿no? Test que se realizan para ver si existe alguna intolerancia realmente. Sí. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, son test que se hacen tomando la propia lactosa o fructosa. Ajá. Y bueno, pues se ve una curva, cómo reacciona el metabolismo y a través de una curva pues se ve ese azúcar en sangre cómo afecta. Y bueno, en cuanto al gluten, como ha dicho Mar, pues se hace mediante gastroscopia para ver. También cada vez, ¿no?, más acceso a esas pruebas también, quizás. Más acceso de... Cualquier persona podría realizarse si tiene duda de si tiene algún tipo de intolerancia, si tiene molestias a la hora de comer determinados alimentos. ¿Existen más acceso a esas pruebas que hace unos años? Sí, bueno, generalmente si tú vas a tu médico y le comentas, mira, que al comer esto, lo otro, pues me siento mal o me pasa esto, pues normalmente no tiene por qué haber problema, tanto de modo público como privado. Sí, cada vez las intolerancias están más normalizadas, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Porque lo hablábamos antes, ¿no? No sé si hace unos años no era tan frecuente hablar con una persona celíaca, ¿no? Podría haber casos, pero quizás fueran menos. También no sé si con este tipo de pruebas, pues a lo largo de estos años se han ido, pues dando más casos y rara es la persona que no conozcamos en nuestro entorno que no tenga algún tipo de intolerancia, ¿no? Exacto, también, hace unos años igual una persona comía algo, le dolía el estómago y ahí se quedaba la cosa. Hoy en día, pues, indagamos un poquito más y damos en que existen las intolerancias. Claro sí que sigue habiendo desconocimiento, ¿no? Desconocimiento en este tipo de intolerancia o en mi caso de la celiaquía, pero sí que se nota, ¿no?, al tener a lo mejor una persona cercana que sí que sufre o que sí que padece este tipo de enfermedad, en mi caso, o intolerancia, ya sí que son más conscientes, ¿no? Ya van viendo, ¿no?, quizás a lo mejor en cuanto a restaurantes, ya se fijan más en el tema de la carta o los tipos de alimentos o ingredientes que no se pueden comer, están como son más conscientes, ¿no?, de intentar cuidar eso, cosa que antes a lo mejor si no tienes a lo mejor una persona cercana no lo conoces, desconoces mucho lo que es lo que no puedes comer, el tema de la contaminación cruzada, todo ese tipo de cosas. Sí, porque es un problema y es un tema serio, porque el salir a comer fuera de casa, ¿no?, en algunos casos es una odisea. Hombre, lo que decía Raquel, ¿no? Yo en mi casa no lo noto, porque claro, yo al final tengo todo sin gluten, me adapto los platos, todo lo que sea harina de trigo, pues a lo mejor en vez de harina de trigo tengo harina de maíz, harina de garbanzo, de arroz, o sea que tiene diferentes ingredientes o diferentes productos que los puedes adaptar y no lo notas en tu casa. Cuando sales a la calle, pues ese es el problema, que a lo mejor quizás, pues sí que en la carta te viene indicado lo que lleva gluten, lo que no lleva. Pero tú no te asegura a nadie quizás que no haya esa contaminación cruzada, que es lo que en un celíaco se debe evitar.
porque ya al final a ti te está afectando cualquier tipo de traza. Si una persona corta el cuchillo con un cuchillo el pan y luego a ti ese cuchillo te lo está dando para que tú cortes cualquier cosa, a ti ya te está contaminando porque ya son trazas. Contaminación cruzada, que se habla mucho de ella. En cuanto a restaurantes, bares, ¿piensa que están al día, que necesitan más formación en relación a todos estos detalles que hay que tener en cuenta para evitar, bueno, pues consecuencias en tu caso y en personas con otras intolerancias? A ver, sí que los hay, porque, hombre, antes habría poquísimos o no tendrían conocimiento en esto. Sí que hemos avanzado mucho y sí que hay restaurantes que ofrecen esa opción, pero sí que queda todavía mucho desconocimiento. A lo mejor yo voy a algún restaurante y les digo, mira, es que pues soy celíaca, y ya se quedan un poco como, ¿pero qué es exactamente? No, mira, pero lo que no puedes comer es gluten, o a lo mejor se confunden el gluten con si fuese vegetariana o vegana. Y no es eso, ¿sabes? O confunden mucho el tema de, bueno, como eres intolerante, no pasa nada, ¿no? Te lo puedo hacer ahí donde te estoy haciendo a lo mejor otra cosa que lleve gluten. Y, no, porque como no eres alérgica, no, pero es que, aunque no sea alérgica, en mi caso yo no puedo tener ningún tipo de traza o contaminación, que ya te digo, sí que hay restaurantes que están adaptados a eso. Yo que vengo de Málaga, sí que hay restaurantes que pertenecen, ¿no?, a una red Málaga sin gluten, que se llama, ¿no? Entonces sí que son restaurantes que están adheridos a esa red, que sí que te aseguran, ¿no?, que tienen ese control. Pero en otros sitios, pues a lo mejor pues la carta, ¿no?, te viene indicado lo que lleva o no lleva, y tú ya, bueno, más o menos pues te va guiando sobre eso. Que es verdad que falta a lo mejor quizás algo de formación, porque no está tan claro. Entiendo que es complicado, porque al final son muchas cosas, muchos conceptos, necesitas a lo mejor una cocina totalmente aparte para hacer todos esos productos, y quizás no es fácil para los restaurantes tampoco. Claro. Pero no sé, que es como cuando a lo mejor te vas a una graduación, ¿no?, y hay una persona que es celíaca con todo el resto de la clase que no lo es, ¿no? Pues quizás sí que se pide que aunque sea algo que se adapte igual que el mismo menú que tienen ellos, no que tú llegues y a lo mejor de entrante te puedan poner una ensalada, cuando tú a lo mejor has pagado lo mismo, porque tengas lo mismo que el resto, que a lo mejor le están sacando unas croquetas o algo rebozado. Pues a lo mejor por una persona no cuesta a lo mejor nada tampoco tener algo sin gluten, que sí, que suele ser frecuente, ¿no? Cuando vas a un evento así, por ejemplo, una boda, una graduación, un bautizo, o eventos así a grandes escalas, ¿no? Pues que en el propio catering, en la solución que te propongan sea esa, una ensalada, en lugar de comer otros alimentos pues que son un poquito más ricos y que nos gustan en ese momento, ¿no? Eso. Queda mucho por hacer en ese sentido. Queda mucho, sí. Se ha avanzado, pero queda... Se avanza, pero hombre, ya también en los supermercados y eso sí que vemos muchos productos sin gluten. Lo que te digo, tú en tu casa te puedes hacer lo que te apetezca, pero cuando sales a la calle, cuando tienes el problema, lo que decía Raquel, ¿no? A lo mejor dices, bueno, voy a salir con la familia a comer. Y ya estás diciendo, bueno, o con los amigos, ¿no? A ver a dónde vamos, ¿no? A ver qué sitio puedo encontrar que tenga. A lo mejor un amigo tuyo le apetece un cierto restaurante que tú quizás ahí no puedes, y ya tú estás un poco... que todo el grupo se tenga que adaptar a ti, ¿no? En ese sentido, que sería lo lógico, ¿no? Claro. Al final, por un día, una noche que sales con ellos, lo lógico es que ellos se adapten a ti, pero que al final la persona que es celíaca, en mi caso, pues lo pasa mal, ¿no? Porque al final está como, no, es que esa opción no se puede porque yo no puedo comer ahí, entonces pues vamos a otra, ¿no? Entonces, como que se pasa un poco mal. Yo lo reconozco, que a mí a veces pues me cuesta, ¿no?, un poco el decidir. Prefiero adaptarme yo a ellos que ellos se tengan que adaptar a mí. Claro. Está más limitada en ese sentido, claro. Pero bueno, hay soluciones, ¿verdad? Sí. Sí que tiene que ser complicado, pero bueno, cada vez también, como has comentado, hay más restaurantes a los que poder asistir con esa carta detallada y saber, bueno, pues los componentes, ¿no?, de determinados alimentos. Quizás, Ana, el gluten, ¿no?, la lactosa sean las intolerancias más frecuentes, ¿no? Cada vez más quizás también la fructosa. Sí. ¿Cuáles son otras intolerancias que quizás no conozcamos tanto, pero que cada vez también hay más casos? Bueno, como hablamos, lactosa, gluten, fructosa o sorbitol, son las más comunes en general. Después hay algunas más específicas o, bueno, más raras, por así decirlo, que no son, sino que poco a poco van apareciendo. Sin hablar de las alergias, claro, pues las alergias ya es
es otra historia, porque ya la persona tiene que, vamos, que borrar totalmente esos alimentos de su... porque le puede provocar, como hemos hablado, un shock anafiláctico que es muy peligroso, como por ejemplo la alergia a los frutos secos, mariscos. Cierto, a los mariscos también hay muchas personas, ¿verdad? Sí. Y claro, también, bueno, pues es un producto que gusta, llamativo, ¿no? Y en algunas ocasiones pues no hay un sustituto tampoco. No pasa como, por ejemplo, la alergia al gluten, pues lo puedes sustituir por una harina de maíz o harina de garbanzo. Es más, nosotros en consulta cada vez a nuestros pacientes les damos más opciones de poder comer o poder hacer recetas. O sea, nosotros adaptamos recetas a celíacos, a dieta FODMAP, intolerantes a la lactosa, pero bueno, que al final hay que darle un poquito y ver la opción. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿has conocido a alguna persona con alguna intolerancia poco conocida y que nos puedas contar? Poco conocida. Que no sea lactosa, que no sea gluten, que no sea fructosa. Ahora mismo algo que nos está llamando mucho la atención, que cada vez se está dando más, es una patología digestiva que se llama sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, y aquí hay que seguir una dieta FODMAP, en la que hay que quitar muchos cereales, hay que quitar legumbres, porque se produce un sobrecrecimiento en el intestino que afecta muy negativamente. O sea, la persona siente dolor y dolor. Y lo que hablamos, deja de comer y no sabe qué comer, porque no es solo los cereales, es también algunas frutas, algunas verduras, y que como, esto hoy me sienta bien, mañana mal. Entonces es un poquito complicado. Y ante eso, ante el dolor, en ese caso, ¿hay algún tratamiento específico o cómo se puede tratar? En cuanto al abordaje nutricional, siempre se van haciendo poquito a poco introducciones de alimentos. La primera fase obviamente siempre es retirar el alimento o los alimentos al que es intolerante, y poco a poco ir introduciendo en pequeñas dosis y dosis muy controladas, que tú sepas perfectamente en qué momento lo estás introduciendo y si me sienta mal, que se debe a eso. Obviamente la celiaquía no, pero por ejemplo en el SIBO, pues sí que como se retiran bastantes alimentos, pues se van introduciendo, pues igual en el almuerzo introduce una pequeña cantidad de esto, no lo introduzcan en el almuerzo y la cena, sino en días separados, para ver qué es lo que de verdad sienta mal. En el caso de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Pues existe una pastilla, ¿no? Sí. La mágica, que da, pues algunos placeres, porque antes de tomar algún alimento que posee, ¿no? Pues lactosa, te puedes tomar esa pastilla, ¿no? ¿Cómo funciona? Exacto. Lo que nos estamos tomando es la enzima lactasa, que es la que en personas intolerantes a la lactosa está en bajita concentración, o sea, como tienen muy poquita lactasa, pues por eso no se digiere la lactosa. Entonces, tú te estás tomando la enzima, entonces cuando te tomas el alimento con lactosa, pues se digiere la lactosa perfectamente. Una solución, ¿no? Pero tampoco se puede abusar. No se puede abusar, no es para todos los días, pero que por lo menos la persona intolerante puede tomarse un pastel si es un cumpleaños de alguien o tomarse algo en el caso de requerirlo. Claro que sí. En tu caso, Mar, eso no sucede, no existe esa pastilla milagrosa. No. De momento no, ojalá, la verdad, porque lo que dice Ana, quizás para ocasiones así más puntuales que pues te apetezca, ¿no? Ahora que llegan a lo mejor las fiestas y por un día, ¿no? Que sales y dices, pues me la voy a tomar, ¿no? A ver, que sé que a lo mejor 100% no me pueden asegurar que no lleve gluten. Pues sí, pues ojalá, la verdad. Me imagino que se seguirá investigando y trabajando en ello, ¿no? Y que a largo plazo, pues, si es a corto plazo, pues todavía mejor, ¿no? Pues sí. Pues llegue una solución para poder salir también cualquier día, ¿no? Y poder comer lo que realmente apetezca, que al final es un placer, a todos nos gusta, ¿no? Claro.
Pues sí, la verdad, porque hombre, yo, aunque ha sido más tarde, pero sí que he notado mucho más ese cambio, quizás que una persona que a lo mejor desde que nace, no bebé, es ya celíaco o celíaca, porque claro, yo llevando, bueno, pues varios años pues, comiendo lo que es todo con gluten y luego ya pasar a toda una dieta sin gluten estricta, pues sí que lo he notado mucho, ¿no? En ciertas cosas, el pan sobre todo, se nota mucho, pues eso, el tema de todo lo que lleve rebozado, se nota, la verdad que se nota. El sabor El no sabor, es el mismo. la textura, es que no... Quizás el pan, es que lo que ya digo, lo que más lo noto es el pan, porque sí que hace falta en el pan, aunque tú, normalmente los restaurantes sobre todo lo vienen en bolsitas, ¿no? Aparte congeladas para evitar lo que es la contaminación, que eso pues, a lo mejor lo que hacen es descongelarlo, pero es que aunque lo descongele, sí que hay que calentarlo, hay que meterlo en el horno, hay que tostarlo, porque es que si no está muy blando o la miga se deshace porque no tiene la misma textura quizás que el pan, pues con harina de trigo, ¿no? Entonces se nota mucho en eso. Lo has mencionado, Omar, fue un cambio, ¿no? Porque comías de todo perfectamente y de repente, de un día a otro prácticamente, después de esa prueba de 8 meses sin comer gluten, ¿no? Pues tienes que afrontar una nueva realidad. Es un cambio para ti, aparte de lo que nos has contado, de poder de salir, ¿no? A comer a los restaurantes y no poderlo hacer con total libertad como anteriormente. ¿En qué aspectos también lo has notado? Bueno, eso es que sobre todo eso, en el tema de salir a la calle es donde más se nota. Que yo hablo, ya te digo, desde mi experiencia, porque quizás cada persona pues es un mundo Claro. y la afecta de una manera o de otra, pero es eso, es donde más a lo mejor quizás lo sigo pasando mal, ¿no? En el sentido de, bueno, pues vamos a salir y ahora ya es como, a ver dónde vamos, ¿no? Entonces eso es lo que más me cuesta y ya te digo, pues a lo mejor haber quitado pues cierto, antes a lo mejor quizás sí que comía, a lo mejor sí, no soy muy dulcera, ¿no? Pero a lo mejor sí que me apetecía algún dulce o algo y ahora ya pues como que lo he quitado totalmente, ¿no? Ya no me apetece quizás el llegar y tomarme un dulce porque no está igual, no sabe igual, entonces se nota en ese sentido y es un cambio grande porque ya te digo, de estar acostumbrada a comer pues todo con gluten, a quitarlo radical, pues sí que se nota. En muchos productos, muchas cosas. Claro, afecta psicológicamente, como comentaba Sí, Raquel también. Sí, también puede afectar. Ya te digo, yo quizás puede ser, a raíz de escuchar a Raquel, puede ser que fuese pues de estrés, de agobio, porque a mí me pilló justo en mitad de la carrera de periodismo, entonces yo creo que fue un poco ya el desencadenante, ¿no? De decir que estaba ahí, pero no se había a lo mejor desarrollado como tal y ya fue el desencadenante ya de que saliese. ¿Influye la genética, Ana, en este tipo de Por supuesto, problemas? Sí. sí. Es más, se ve como muchos padres, bueno, genéticamente a sus hijos también tienen esa intolerancia, como ha dicho Mar, mi hermana también es celíaca Por eso, y precisamente, las dos te somos preguntaba. celíacas. De hecho, ella se hizo la gastroscopia, pero la prueba que le cogieron de lo que era el duodeno no salió muy concluyente, no estaba muy especificado. Quizás la parte que le cogieron a ella, porque ella fue más tarde que a mí cuando me lo detectaron, entonces ella no, a lo mejor no la había desarrollado tanto como yo y le hicieron una prueba genética para comprobar que realmente que era celíaca o no. Y claro, mis padres a lo mejor tienen ese gen, pero ellos no son celíacos ninguno, o sea, a lo mejor ellos todavía no lo han desarrollado, que nunca se sabe, a lo mejor quizás más adelante lo desarrollan igual que nosotras, pero en principio solo mi hermana y yo. Podría ser, ¿no? Por ahora en tu familia, vosotras dos, no hay antecedentes, ¿no? No, nada más que nosotras dos en la familia. ¿Conoces, Ana, algunos casos de familias con varios miembros con la misma intolerancia? Sí, sobre todo intolerantes a la lactosa. Sí, ¿no? Sí, es bastante común, vamos. La madre, el intolerante a la madre, la niña, sí. En el caso de Mar, bueno, pues fue hace unos años, ¿no?, cuando le detectaron esta intolerancia, pero seguramente que ustedes también conocen que hay muchos casos desde muy pequeñitos, incluso desde bebés, que no toleran ciertos alimentos, ¿no? Exacto. Bueno, cada vez más se ven intolerancias desde niños más pequeñitos. Bueno, ¿por qué? Pues, como decimos, ¿no? Los tiempos están cambiando, los niños cada vez desde más pequeños comen más alimentos procesados, que llevan muchos aditivos, muchos ingredientes que igual van debilitando nuestro sistema digestivo y bueno, pues se van
desarrollando las intolerancias. Es una realidad, ¿verdad? Sí. Hace bastantes años pues se comía más sano quizá en cuanto a productos más naturales, más artesanos, ¿no? No eran tanto alimentos procesados, y eso a la larga pues tiene sus consecuencias. A lo mejor es lo más rápido, lo más cercano, ¿no? Lo consumimos, pero esos determinados productos deberían de ser temporales, no para tenerlos en nuestra casa a diario, para evitar problemas de salud. Por supuesto, los alimentos procesados, cuanto menos mejor. Sí, sí. Y al final es lo que nos puede desencadenar todo este tipo de alimentación insana, por así decirlo, ¿no? ¿Se puede evitar una intolerancia? Evitarla, a ver, si por ejemplo estás genéticamente marcado para ello, no. Claro. Luego también lo que decía Raquel, es muy importante el factor psicológico o el estrés, el ritmo de vida. Contra eso yo creo que poquito podemos hacer. Es que hay factores que no son controlables. ¿Y una intolerancia, una vez que aparece, es para quedarse o puede desaparecer? Puede remitir, ¿Sí? Sí. Bueno, es complicado, se necesita mucho esfuerzo, pero algunas se pueden, es más, algunas con los años desaparecen solas también, ¿eh? Que... Esperemos que suceda eso, ¿no, Mar? Que de repente... Yo, por lo que tengo entendido, en cuanto a lo que es celiaquía, no hay posibilidad de que llegue un momento en el que remita, ¿no? Como decía Ana, yo creo que eso es más en intolerancias que lo que es celiaquía. Es que, ya te digo, yo no soy experta en esto ni tampoco hablo desde mi experiencia y no lo sé, pero que es complicado, ¿no? Que no sé hasta qué punto... Vamos, yo sé que la celiaquía es una enfermedad que ya es de por vida. No va a haber, pero hombre, si quizás pues sacasen lo que es la pastilla o algo que te facilitase eso, pues se avanzaría ahí, pero que ya te digo, yo creo que lo que es que se remita y eso no, eso sería más en intolerancia. Cuando llega, bueno, pues en tu caso, ¿no? Este problema, me imagino que una pues se informa, ¿no? Con profesionales, también con asociaciones. En tu caso, ¿cómo te has informado y te has puesto un poco al día de lo que es la enfermedad? Pues yo la verdad que no estoy dentro, no formo parte de ninguna asociación, sí que sé que las hay y que ayudan en este caso. De hecho, una amiga mía sí que pertenece a esa asociación. Yo, como es verdad que tengo, bueno, mi familia, la mayoría son médicos, pues sí que por esa parte he tenido más información en este tipo de casos, pero no formo parte de ninguna asociación, que sé que imagino que allí pues cualquier duda, si necesitas más información sobre el caso, qué es lo que puedes evitar comer, cómo tienes que actuar a partir de ahora, ahí te informarán mucho más. Y quizás es lo que decía Ana también, ¿no? O Raquel, creo que lo comentaba, ¿no? Grupos de autoayuda, apoyo, que ahí pues habrá mucha más gente como tú, celíaca, que pase por lo mismo y tendrás ese apoyo, ¿no? También de, pues mira, o a lo mejor recomendaciones de sitios a los que puedes ir o cosas así. Importante esas asociaciones, federaciones y demás para informar, pero también para divulgar, porque lo estamos viendo, existe desconocimiento, ¿no? de lo que es una celiaquía, de lo que es una intolerancia, sigue existiendo desconocimiento y también confusión entre unos términos y otros. Por tanto, el papel de las asociaciones también debería de ser ese, ¿no? Aparte de informar, de divulgar y de que la sociedad pues esté informada, porque nunca es tarde, puede aparecer en cualquier momento. Pues sí, exacto, es súper importante que también, ya te digo, si tienes una persona cercana que vive eso, que tiene esta enfermedad, pues sí que lo conoces más, pero todavía queda mucho, hay mucho desconocimiento en este caso, y si asociaciones pues divulgan o trabajan en ello, pues ayuda mucho a que el resto también de la sociedad se informe, a que sepa qué es lo que se debe evitar, el tema sobre todo de la contaminación cruzada, que es lo más importante. Ana, existen personas también que no tienen una intolerancia solo, sino que tienen varias. El problema se agrava totalmente. Sí, bueno, en este caso nos lo vemos a veces en consulta, que viene una persona... Te dice, no, yo es que soy intolerante a la fructosa, pero también tengo SIBO. Y entonces ahí ya es cuando se te descoloca todo, porque, bueno, hay que tener en cuenta varias, bueno, bastante cositas que si no...
cómo es el día a día de una persona con varias intolerancias, porque tienen que tener muy en cuenta todo lo que ingieren, ¿no? Y bueno, en el caso de sentirse mal, pues tienen que ir al hospital. No sé si suele ser frecuente también o dependiendo, porque hay diferentes grados, ¿no? Sí, bueno, muchas veces cuando tienen personas que tienen diferentes intolerancias, es lo que hablamos, pueden remitir, es la parte buena, ¿no? Y lo que igual se come para evitar o porque me sienta mal, porque soy intolerante a la fructosa, pues no me sienta bien para otra cosa. Entonces, claro, todo no se puede tener en cuenta. Y siempre nosotros decimos, hay que ver tu tolerancia, tu propia tolerancia, porque todo el mundo no tiene la misma tolerancia a algunos alimentos, aunque te siente mal, pero o igual si lo mezclas con este alimento te sienta mejor o no te duele el estómago y ya con eso la persona se da por contenta, ¿no? Ajá. Y bueno, que vaya al médico porque no se suele tampoco ver mucho. Quizá lo que sí tienen un seguimiento médico más frecuente por el hecho de hacerse pruebas para ver si esa intolerancia ha podido remitir un poquito o a ver si está mejor. Pues sobre todo ello vamos a seguir hablando, pero vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo más detalles sobre las diferentes intolerancias alimentarias. Retomamos el tema, intolerancias alimentarias. Ya hemos hablado de qué es exactamente una intolerancia, de qué es una alergia, de los tipos y también de los síntomas. Síntomas más frecuentes que Ana nos ha comentado por encima, pero además otros síntomas que quizás no ven tanto la cara, que también están ahí, y consecuencias, porque determinadas intolerancias y alergias afectan a algunos órganos de manera grave, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de Mar, la celiaquía, bueno, al final, al inflamarse las paredes del intestino, se produce una mala absorción de nutrientes. Entonces esto con el paso del tiempo pues, puede dar a anemia, puede dar a una función de algunos órganos que sea insuficiente porque al no tener muchos nutrientes no funciona correctamente y nos puede dar a unos daños posteriores más graves. En tu caso lo comentabas, ¿no, Mar? Sí, en mi caso cuando yo me hice lo que fue la analítica, lo que es el hierro, la ferritina estaba bajísima. Y ya una vez que empecé a hacer esa dieta sin gluten, ya pues los marcadores de esos dos parámetros, pues, o sea, los parámetros estaban ya en los niveles ¿no? que tendrían que estar, porque quizás por el tema de lo que decía Ana, ¿no? Porque no se absorbían bien esos nutrientes. Que es muy importante, ¿no? Porque a pesar de no tener síntomas, pues sí que está afectando al organismo, ¿no? Y a la larga, sí, pues podría ser un grave problema. De lo que decían de los síntomas, ¿no? Que decías tú que a lo mejor existen otros síntomas, a lo mejor no tan comunes que se dan. En mi caso, bueno, mi tía que es médico, ¿no? Pues tuvo un caso de una chica, ¿no? Que fue a la consulta y ella lo que tenía pues, era mucho dolor de hueso. Claro, le empezaron a hacer pruebas y eso, y claro, mi tía pues dijo, oye, a ver si va a ser celíaca. En su caso, bueno, pues ellos no aceptaron muy bien el que mi tía les dijese que podría ser celíaca, pero al final le hicieron la prueba y la niña lo que era es celíaca, o sea que... Le estaba afectando en este caso a los huesos. Claro, le estaba afectando a lo que es los huesos, que quizás no es un síntoma muy común, pensamos a lo mejor que es eso, voy a tomar gluten y me va a sentar mal, o voy a tener diarrea, vómitos o náusea, lo que sea, y no, y existen otros síntomas que se dan. Esa es la idea general que se tiene, ¿no? Y en algunos casos estamos equivocados, porque también existen mitos. Ana, no sé si nos puedes contar alguno de los más comunes, de ideas que tengamos en general la sociedad que sean ideas erróneas. Bueno, pues antes lo comentábamos, en el caso de la celiaquía, mucha gente come sin gluten porque es más sano. Eso es un mito porque, bueno, si a ti te sienta bien el gluten, no tienes por qué comer sin gluten.
o si a ti te sienta bien la leche normal, no tienes por qué tomarla sin lactosa. Otra cosa es que si la digestión te la hace mejor, igual tienes una pequeña intolerancia, ¿no? Pero eso en el caso del gluten, como pan sin gluten porque es más sano. Bueno, son diferentes cereales, uno no es más sano que otro, sino cada uno tiene lo suyo, y si te sienta bien no hay por qué quitarlo, no hay por qué retirarlo. Para nada. Son como modas, ¿no? Quizás sí. Se pone de moda, bueno, pues los alimentos sin gluten, cada vez también más en el supermercado los vemos y parece como que entra la tentación, ¿no? De lo voy a probar, parece que es más sano, no tiene gluten y eso a la larga en algunos casos podría, ¿no? Tener como consecuencia una intolerancia. Sí, en muchos casos nos estamos quitando ciertos componentes que, bueno, con una alimentación de tiempo pues nos puede dar una intolerancia, claro está, porque si a nuestro organismo no le estamos dando ese componente y de repente se lo empezamos a dar todos los días, pues nos puede provocar una intolerancia. O no, a ver, que depende así, cada... ¿no? Claro, sí. en mi familia, eso, como decía, mi hermana y yo somos las que somos celíacas, mis padres, sin embargo, no lo son. Entonces, cuando nosotros, bueno, después de hacernos lo que fue la gastroscopia y tener ese seguimiento con el de digestivo, le comento eso a mis padres, vosotros seguid comiendo gluten, no hagáis porque, a ver, evidentemente en ciertos alimentos, ciertas comidas, pues más fácil, ¿no? Quizás mi madre a lo mejor no va a ponerse a hacer, si hace a lo mejor algo rebozado, bueno, pues lo hace ya todo sin gluten, ¿no? Pero que no diariamente hacer todo sin gluten, que ellos también tienen que comer lo que es gluten, por eso, por lo que decía Ana, ¿no? Porque quizás al final te puedes llegar tú también un poco a dejar de tolerar lo que es el gluten, quizás. No lo hemos mencionado, pero también el precio de los productos sin gluten tiene mucho que decir, ¿no? Porque son bastante elevados, en algunos casos, Bastante. o en la mayoría. Sí, se nota mucho, vamos, se notó mucho el cambio. Esto me decía lo del cambio de vida, pues también ha cambiado en ese sentido porque se ha notado muchísimo en mi casa. Al final, un paquete de pasta que normal te puede costar, a lo mejor no llega ni al euro, sin gluten son 2 euros y pico. Mucha Entonces, diferencia. al final está aumentando muchísimo lo que es el coste de todos los productos y es que entiendo que eso, a lo mejor la elaboración de cada uno de ellos para que sean sin gluten, pues cuesta mucho más, ¿no? Y quizás por eso ese precio tan elevado, pero hombre, que se nota mucho, se nota que a lo mejor también sobre todo en cantidad, ¿no? Porque a lo mejor tú compras un paquete de magdalenas, ¿no? Y a lo mejor te vienen 6 magdalenas y te cuesta 3 euros, así, en otro paquete te vienen 10 o más o 12 y te cuesta 1 euro. Y tú dices, bueno, que entiendo que es más complicado, pero que se nota mucho ahí. Es así, y en cuanto a precios, se mantienen, se elevan como cualquier otro producto últimamente, ¿no? Pero no se produce una bajada. Esta diferencia de precio entre un producto sin gluten y uno con gluten existe desde que prácticamente pues están en el mercado, ¿verdad? No ha habido una evolución en ese sentido. No, los precios siempre de los productos sin gluten han sido mucho más elevados por el coste igual de los cereales, porque al final el trigo es muy barato. En cuanto ya nos vamos a un pan, por ejemplo, de espelta, aunque tenga gluten, pero ya ese pan vale más caro. Y ya un pan de maíz, que por ejemplo el pan de maíz es sin gluten. Para empezar, que lo puedes encontrar en una panadería que lo haga, no en cualquier panadería puedes encontrar pan de maíz. Y cuando lo encuentras, pues a ver lo que te piden por él, claro está. En ese sentido, ¿qué se podría hacer para que ese precio pues no fuera tan elevado? Para consumir igual alimentos sin gluten y más no económicos. Y no gastarse tanto dinero. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de pasta, pues pasta sin gluten, pues igual no comerla, o igual comerla una vez cada 2 semanas, o igual comer más legumbres, arroz, patatas, que al final es lo que, o sea, hay que comer hidratos que nos den la energía, ¿no?, diaria, pero que igual nos podemos refugiar en otros alimentos que no tengan gluten de por sí. Consejos que me imagino que también trasladáis, ¿no?, a vuestros pacientes en cuanto a dietas. ¿Ponéis dietas estrictas también para estos problemas que estamos hablando?
Efectivamente, y como os decía, pues cada vez más común que vengan personas que el motivo de la consulta sea pues soy intolerante o soy celíaco o soy intolerante a la fructosa o tengo sobrecrecimiento bacteriano y tenemos que adaptar la dieta primero a esa patología o a esa intolerancia y después pues ver el objetivo secundario, que igual puede ser perder peso, ganar peso. Entonces, bueno, tenemos que hacer un poquito de Tetris en ese sentido. He escuchado en muchas ocasiones la frase de somos lo que comemos. ¿Piensas Sí. que es así? Sí, yo soy muy partidaria de que al final una alimentación diaria, bueno, pues nosotros reflejamos, ¿no?, lo que comemos, no porque un día comas mal o vayamos a, no sé, o vayas a engordar o porque un día te comes una ensalada vas a adelgazar o se te va a ver mejor. Al final es un hábito, ¿no?, los hábitos de vida. Nosotros siempre somos partidarios de eso, de tener unos buenos hábitos de vida, un estilo de vida saludable que contempla tanto la alimentación como deporte, como ritmo de sueño, de estrés, de todo un poco. Factores que influyen, lo hemos hablado, ¿no? El estrés, el estilo de vida que llevemos, la alimentación influye, bueno, pues en diferentes ámbitos, en la salud muy seriamente. También, bueno, pues me gustaría saber, ¿no?, en relación a eso, cómo ha ido cambiando, porque determinados productos, ya lo hemos dicho anteriormente, hace unos años parecían que eran más sanos, últimamente, bueno, pues nos afectan. ¿Cómo se puede concienciar? ¿De qué manera se le puede concienciar a la población, ¿no?, de que la alimentación es un factor esencial, que hay que cuidarla? No sé si cada vez más también pues las personas intentan cuidarse en ese sentido, combinarlo con deporte, pero también, bueno, pues hay muchos casos de obesidad, por ejemplo, ¿no?, obesidad juvenil, otros problemas de salud no relacionados con intolerancias, pero sí como consecuencia de hábitos de vida. Sí, a ver, en ese tema siempre nosotros focalizamos nuestro trabajo principalmente, porque nosotros buscamos cambiar los hábitos, porque se ve claramente cuando una persona lleva unos buenos hábitos o unos malos hábitos. La alimentación sí que es verdad que es la base, o sea, si tú no te alimentas bien, si no comes bien, te puede dar como consecuencia tanto, bueno, kilos de más, obesidad o enfermedades, colesterol, hipertensión, todo eso son bueno, enfermedades asociadas que también aparecen con la mala alimentación. Por eso es tan importante tener unos hábitos de vida saludables y al final cuidarnos por dentro. Y yo siempre digo que la persona que está delgada, que come lo que quiere y no engorda, eso al final, tu cuerpo, cuando tú comes algo, comes más de la cuenta y engordas, tu cuerpo te está dando la alerta de que, ojo, que te estás pasando y que cambies. Y la persona igual delgada que no engorda, eso no le pasa. Igual cuando se da cuenta, pues se hace una analítica de sangre y la tiene, bueno. Claro que sí, que ni está bien engordar ni está bien no poner peso, ¿verdad? Lo ideal es mantenerse, no perder peso y tener una dieta saludable. También me gustaría preguntarte, Ana, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías? En el caso, como comentaba Mar, ¿no?, de las modas, ¿no?, de ahora no como estos productos porque no tienen gluten, ahora me tomo la leche sin lactosa porque yo quiero, ¿no? ¿Las nuevas tecnologías influyen también en esas modas? Sí, a ver, sobre todo las redes sociales pues hacen mucho hincapié en nuestro día a día. Las personas pues nos movemos mucho por modas y ahora se lleva esto, ha salido este producto nuevo de este supermercado y vamos todos como venga y sí que es verdad que bueno, que las tecnologías, las redes sociales en muchos casos pautan la alimentación de mucha gente.
A mí sí que me gustaría preguntarte, Ana, porque no sé si tú has tenido a lo mejor algún caso, sí que hay también como una diferenciación entre gente que dice, sobre todo lo vi, de hecho hablando, Rocío, de las nuevas tecnologías, porque de hecho lo vi en Instagram, ¿no? Una chica así que es bastante conocida, que la gente decía, no, yo es que no soy intolerante al gluten, soy sensible al gluten, ¿no? Existe también esa patología, ¿no? Sí, a ver, son diferentes terminologías en esta intolerancia. Siempre es lo que hablamos, igual hay personas que se comen un pan que está cortado o sea, un pan sin gluten que está cortado con un cuchillo donde se ha cortado pan normal y no le sienta mal, bueno, ni se entera. Y hay personas, como es tu caso, ¿no? Que tú nos has comentado que sí, que tú tiene que ser todo limpio porque si no te sientas fatal. No lo noto en el momento, sí que a lo mejor sí que estoy continuamente, ¿no? Si me voy de viaje, por ejemplo, y estoy una semana comiendo fuera o sí que está ese tipo de trazas, sí que lo noto más en lo que el estómago, ya me voy notando así más rarilla, pero no en el momento, quizás no me afecta tanto la traza, pero es verdad que hay que evitar ese tipo de contaminación cruzada. ¿Ves? Eso es algo que también diferencia mucho la alergia de la intolerancia. Los síntomas de la alergia es en el momento y las intolerancias, la sintomatología es pues pasado un tiempo, no es inmediato, ¿no? Exactamente. En el caso entonces de lo de sensible al gluten, ¿que es como algo puntual o sería más...? Claro, igual son personas que les sienta mal, les hace daño, pero no te da unos síntomas tan fuertes como... Es más, a veces se habla de alergia al gluten, porque hay personas que de verdad que les puede hacer mucho daño. Me imagino, Mar, que también haces uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales en algunos casos, bueno, pues para informarte, para estar en contacto a lo mejor también con otras personas con el mismo problema. Y ayuda, ¿no?, sacar el lado positivo de las redes sociales. Pues sí, ayuda sobre todo, yo en mi caso lo uso más para recomendaciones de sitios, ¿no? A lo mejor pues busco sobre todo cuentas, ¿no?, que son pues personas que son celíacas y también pues van ahí pues día a día informando, he hecho esta receta o te he encontrado este producto en este supermercado que lo han sacado nuevo, lo voy a probar y os cuento a ver. Entonces sí que me gusta seguir ese tipo de cuentas y también sobre todo, como decía, pues para recomendaciones de sitios, ¿no? Si me voy a lo mejor pues aquí vengo para Sevilla, pues voy a buscar a ver qué sitio ofrecen sin gluten y a lo mejor tú lo buscas como tal en internet, lo que es el sitio y no te aparece lo que es la carta o no te asegura 100% que lo tenga o a lo mejor llamas y sí tenemos, pero no lo sabes, ¿no?, realmente. Entonces quizás pues a lo mejor ese tipo de cuentas que saben que han ido concretamente a ese sitio, que te muestran, ¿no?, lo que han comido, lo que no, pues oye, está bueno, mira, tienen esto, ofrecen encima esto sin gluten, croquetas, por ejemplo, entonces tú ya vas como más segura, ¿no?, sabes que ese sitio lo va a tener 100%, ¿no? A lo mejor que a mí me ha pasado en ciertos casos que un sitio que ponían que a lo mejor ofrecían opciones sin gluten y luego me he acercado allí y de la carta a lo mejor podría comer solo una ensalada. Sí, que hay que hacer un análisis, ¿no?, una investigación previa antes de ir a un sitio para ir seguro. Y la verdad que es complicado, porque ya te digo, cuesta más el encontrar el sitio que digas que tiene esto, que sabes que al final te estás un poco arriesgando en mi caso, porque yo a lo mejor voy a un sitio, si no está, como decía, que forme parte de una red, que están adheridos a esos establecimientos adheridos a esa red, que sabes que tienen eso asegurado, que no lleva nada gluten, pero normalmente te estás arriesgando a los sitios porque tú a lo mejor pides, vale, me voy a pedir, pues yo qué sé, un filete a la plancha, pero tú no sabes luego dónde te están haciendo ese filete. A ti nadie te ha dicho, sí, te lo hacemos aparte, pero tú luego no estás dentro de la cocina para saber realmente si eso te lo han hecho aparte, si no han usado un aceite que no esté limpio, entonces ahí un poco te estás arriesgando. Es lo que decía Ana, hay personas que lo van a notar en el momento, en cuanto le traigan el plato o lo que sea, lo van a notar, en mi caso no lo noto, me afecta más adelante, ¿no?, cuando lleve a lo mejor varios días, ¿no?, comiendo
eso. Muy y con importante, las ¿no? trazas. Pues lo que comentabas, de estar unido en cierta medida, ¿no? A través de la red. Claro. También un avance en ese sentido, el poder conocer, bueno, pues las opiniones, ¿no? Los comentarios de otras personas que han pasado en este caso por restaurantes, también, bueno, pues ayuda a nivel, bueno, pues más sanitario, y hay que destacar eso, ¿no? Incluso me imagino que alguna aplicación específica, no sé si Pues la sí, tienes. sí la hay, de hecho la tenía instalada, lo que pasa es que ya me la quité porque no la usaba mucho, pero sí, es una aplicación específica en la que tú pones el sitio al que vas y te aparecen todos los sitios sin gluten. Incluso o sea, para determinados productos a la hora de comprar, ¿no? También te aparece todo Para no tener eso, que o sea estar analizando la etiqueta con esa letra que pequeñita. aún así hay que analizarlo, también lo digo, Sí, porque eso muchas sí. veces lo que tú piensas que no lleva gluten, dices, oye, ¿esto cómo va a llevar gluten? A lo mejor luego ves la etiqueta y te pone, puede contener trazas de cereal o de trigo, y tú dices, bueno, pues ya no lo puedo comer, porque, hombre, lo puedes comer, pero te estás arriesgando porque tiene ya esa contaminación, esas trazas. Sí, al final es un cambio de vida y también te acostumbras, ¿no?, a leer todas y cada una de las Todo, etiquetas de todo. principio a fin. Todo. Vamos, que encima hasta lo más mínimo, cuando en un paquete sobre todo no viene, porque hay otros productos en los que te aparecen grandes sin gluten y dices, vale, pues no tengo problema, ¿no? Pero otros los que no aparece especificados es muy complicado, porque a lo mejor ni por detrás a lo mejor te aparece que lleve gluten, pero no lo sabes 100%, entonces como dices, bueno, lo voy a comer porque en teoría no debe de llevar, porque no viene indicado, pero quizás a lo mejor puede tener algo de traza que no lo sepa. También suele pasar en algunos casos, Ana, lo contrario, productos que de por sí no llevan gluten, aparece con su etiqueta en grande de productos sin gluten, anunciando que no lleva gluten a pesar de saber que son productos que no lo contienen. Sí, en muchas ocasiones pues alimentos que en su composición no tiene por qué haber un cereal, pues te pone pues, sin gluten. Que bueno, que al final es una información más y para gente que le queda esa tranquilidad, ¿no? Pero que siempre tenemos que incidir bastante en el etiquetado, lo que tú dices, Mar, pues que nos ponga de verdad qué es lo que lleva, porque muchas veces la información nutricional se queda a medias. Te dicen grasa vegetal, pero ¿qué grasa vegetal? No te especifica más, ¿no? O cereal, pero no te dice qué cereal. Y ahí sí que pedimos más información y en otros casos pues hay sobre información. Pero bueno, mejor pecar de eso Claro que sí. Sí, sí. Un mundo muy amplio en el que, en el caso de Mar, pues a lo largo, ¿no?, de los años, con su experiencia, aprende, y en el caso pues de Ana como profesional, como nutricionista, ¿no?, pues también ofreciendo consejos a los pacientes y tratándolos, ¿no? Por tanto, son dos versiones muy diferentes, pero que a la vez tienen que estar unidas. Y bueno, pues yo creo que para ir finalizando, Ana, empezando por ti, pues por ejemplo, dar consejos, ¿no? Creo que también Raquel lo decía, muy importante el poder hablar del tema sin problema, ¿no?, con libertad, que eso también ayuda. Muy, muy importante también que sea algo normal en el entorno en el que te mueves, ¿no?, el poder desahogarte con otras personas con el mismo problema, ¿no? Como nutricionista, ¿qué consejos darías y qué le dirías, bueno, pues a aquellas personas que tienen algún tipo de intolerancia o que a lo largo de su vida pueda desarrollarla? Bueno, nosotros, los nutricionistas, muchas veces aprendemos de personas que nos vienen a consulta y nos cuentan su caso y bueno, cada uno nos va aportando también su granito de arena. Pero bueno, sí que viene también mucha gente un poquito perdida, que no sabe qué comer, no sabe qué toca, y siempre los intentamos guiar dentro de su intolerancia propiamente. Como consejo, pues, a ver, que si una persona ve que está comiendo algo que no le sienta bien o que le duele la barriga, que tiene que acudir a un profesional más que nada para que le indique que sí y que no, porque es que el comer, el hecho de comer en el ser humano es un acto obviamente necesario, necesitamos comer, pero también social, es lo que hablamos, es que nos juntamos para comer, para celebrar, salimos a comer, todo lo hacemos comiendo, entonces sí. Eso no sabemos realmente si nos sienta bien, mal,
es como amargarnos la vida, ¿no? Claro. Porque no disfrutamos de la comida. Totalmente. Pues gracias, Ana, por estar con nosotros, por ofrecernos todos estos conocimientos y también esos consejos. Y Mar, ya para terminar, ¿no? Tú como, persona con celiaquía, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellas personas que tengan el mismo problema o cualquier otro tipo de intolerancia? Un mensaje de ánimo, ¿no? De que, que se puede vivir con esto, que hay que cambiar el chip, pero que se puede vivir, ¿no? Al fin y al cabo, adaptándote un poco a la situación. Pues sí, porque al final dentro de lo que cabe no es tan malo y al final es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y que, como decíamos, ya cada vez hay más sitios que ofrecen esos productos sin gluten en supermercados o luego en restaurantes que sí que los hay, ¿no? Que están adaptados. Es complicado buscarlos, pero que los hay, que se encuentran y que al final es eso, es adaptarnos, acostumbrarnos a esto y que se puede, al final en tu casa tampoco lo vas a notar, vas a seguir comiendo igual que comías antes, lo único que vas a adaptar o sustituir pues esos productos por otros, pero que al final es lo mismo y que es cuestión de acostumbrarse y que hay cada vez más, que antes no podríamos decir que había un sitio sin gluten o no sabían ni siquiera ni lo que era, ahora podemos decir que sí saben y que aunque falta un poco más de conocimiento en esto, pero que sí que poco a poco yo creo que la sociedad pues, va un poquito concienciándose de eso porque cada vez hay más intolerancias, entonces al final sí o sí todos los restaurantes o todos los sitios nos vamos a tener que adaptar a eso. Claro que sí. Pero vamos, que los hay. Pues muchas gracias, Mar, también por A estar ti. con nosotros, por contar tu experiencia. Con ese mensaje positivo y de esperanza nos vamos a despedir del programa de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más y volvemos la semana que viene.